En este video vamos a hablar sobre los niveles de medición y su relación con las gráficas. Pero antes de comenzar con estos niveles, quiero especificar a qué me voy a referir por datos y a qué me voy a referir por variable. Estas son las variables, edad, peso, sexo, dominio de Excel, por ejemplo, en una entrevista. Y los datos, pues, son los resultados posibles que puedes ir teniendo. En este caso, estos son mis resultados. Por lo tanto, estos serían mis datos y estas mis variables. Y vamos a comenzar por el nivel de medición nominal y en este caso corresponde una variable cualitativa o que tiene que ver con las cualidades de un objeto. Los números de un jugador de fútbol, por ejemplo el 15, el 24, el 23, a pesar de ser números, son de variable nominal porque es un equivalente a darle un nombre a ese jugador de fútbol. Entonces estos son nominales cualitativos. Por otra parte tenemos al nivel de medición ordinal. Este nivel de medición sí tiene un orden, como su nombre lo dice, pero se refiere también a una cualidad de un objeto, de una característica de una persona, etc. Entonces, por ejemplo, los niveles de dominio, si yo les digo 1, 2, 3, 4 y 5, estos datos son ordinales porque los podemos ordenar, pero se refieren a si algo es mejor o peor, por lo tanto es algo cualitativo. Lista de los 10 mejores restaurantes, lo mismo, mejor a peor o tiene un orden específico. El primero significa que es el mejor restaurante, pero se refieren a una variable cualitativa. Los datos de intervalo pueden ser de variables cualitativas o cuantitativas. Por ejemplo, la temperatura corresponde a una variable cuantitativa, es decir, 23 grados, 24 grados, etc., y corresponde a un nivel de intervalo. Las tallas de ropa de 30, 32, 34, etc., también son datos que corresponden a un nivel de medición de intervalo. Si se fijan tanto en la temperatura como en las tallas de ropa podemos hacer sumas o restas, sobre todo las restas tienen mucho sentido. Por ejemplo, del 34 al 30 hay 4 números de diferencia o en este caso 2 tallas de diferencia entre cada talla. Entonces podemos hacer restas que tienen un significado, es decir, la temperatura de ayer contra la de hoy tuvo una diferencia de 4 grados centígrados y bueno, eso tiene un significado, sumar y restar. Las de razón, además de tener todas las cualidades que tiene acá los de intervalo, lo importante es que también podemos hacer divisiones o razón de una entre otra y tiene sentido. Por ejemplo, para ver crecimiento, yo puedo sacar divisiones, lo que me va a decir cuánto fue aumentando mi número de ventas. Entonces esto tiene un significado la división. En lo que respecta a las estaturas, también son datos de razón. Todos estos de razón van a ser variables cuantitativas. Número de clientes de un restaurante, su ingreso diario, por ejemplo, es una variable cuantitativa. Y bueno, todo esto ¿por qué es importante? Porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una serie de datos relacionados con una entrevista, por ejemplo, a nosotros nos interesa muchísimo cómo se clasifican estos y cuáles son sus niveles para poder manipular estos datos. Por ejemplo, vamos a comenzar con el nivel de medición de la edad. En lo que respecta a la edad, yo voy a tomar en cuenta todos estos datos que tengo por aquí. Y podemos graficar, por ejemplo, un histograma. Estos histogramas me ayudan a ver en intervalos qué es lo que está pasando con todas estas edades. Estas edades van desde el 3 hasta el 60. Si se fijan, es súper sencillo hacer un histograma en Excel. Lo único que tengo que hacer es seleccionar esto, irme a insertar. Por acá me dice estos estadísticos y voy a tomar el de histograma. Y entonces este histograma es muy interesante porque yo puedo cambiar los intervalos. Aquí tengo del 3 al 23. ¿Eso qué significa? Que del 3 al 23, por acá, estos que coloqué en morado, es la frecuencia que hay estos valores. Es decir, yo aquí tengo 14 datos. Y esto me dice, del 3 al 23 tienes 14 datos. Es decir, el histograma me toma en cuenta las frecuencias. Del 23 al 43 sin tomar en cuenta el 23 porque tiene un paréntesis y el 43 sí lo voy a tomar en cuenta. Me voy a tomar ahora
del 23 al 43 yo tengo 8 datos que corresponden a estos 8 datos. Bueno, y así me voy con el último. Ahora, cuando yo doy doble clic a esta gráfica me aparece este formato de series. En algunos sistemas lo que tenemos que hacer es ir aquí al eje y damos clic derecho y nos vamos a ir a dar formato del eje. En mi caso, para poder hacer lo que les voy a decir, yo tengo que dar doble clic a esta parte azulita. Entonces, lo que quiero que pongamos atención es esta parte de los rangos. Yo puedo cambiar el ancho de los rangos. Los rangos son estos que tenemos aquí abajo. Aquí los rangos son de 20 en 20, es decir, del 3 al 23 tenemos una diferencia de 20 datos. Entonces, mi ancho del rango es 20. Si yo quiero tener mi ancho del rango del 10, voy a moverle aquí donde dice ancho del rango. Y si se fijan, lo que hace es moverme de 10 en 10. Ahora es del 23 al 33, del 33 al 43, etc. Y me formó más intervalos también. En este caso yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 intervalos. Por ejemplo, si yo quiero cambiarlo a 5, pues me va a formar 12 intervalos que tienen un ancho o una amplitud de 5. Del 3 al 8 hay 5 valores. Es muy importante recordar que aquí tenemos un paréntesis cuando este intervalo o este rango no incluye al 58 y sí incluye al 63. Es decir, aquí tengo del 59 al 63. Ahora, otra forma de cambiar esto es con el número de rangos o número de intervalos. Por ejemplo, yo quiero tener 3 intervalos nada más y me cambia automáticamente los anchos. Si yo quiero tener 5 intervalos, pues me coloca los 5 y me cambia los anchos. Si se fijan, aquí tenemos puntos decimales porque me dice que vamos a cambiar esto. Entonces, a mí lo que me gusta es mantener un ancho en los rangos. En este caso, para que no me queden los decimales, porque estos valores no tienen decimales, entonces yo lo dejaría, por ejemplo, de 10 en 10. Ahora lo que voy a hacer es una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias me va a ayudar para hacer una gráfica en columnas y lo que voy a hacer es nada más organizar los datos del 3 al 60, por acá del 3 al 60, nada más los coloqué todos y lo que voy a hacer es contar cuántas veces está el 3, cuántas veces está el 4 de una manera automática en Excel. Voy a utilizar para esto la función contar.si, voy a abrir mi paréntesis y voy a decir que quiero todo este conjunto de datos. Y mi criterio va a ser, bueno, contar.si, la edad es igual a 3. Doy un enter y como pueden ver la edad solo aparece una vez. Lo hago para todos y listo. Sin embargo, ahorita lo hice para todos sin respetar que quiero seguir contando el mismo rango siempre. Para fijar el rango es importante desde acá colocar los signos de pesos. Ya que coloqué estos signos de pesos, ahora sí doy doble clic y me van a dar todas las frecuencias que se repiten. Es decir, por ejemplo, el 32 se repite en 2 ocasiones, aquí y aquí. Con esta tabla de frecuencias voy a insertar, por ejemplo, otro gráfico. En este caso va a ser una de columnas. Y para este gráfico sí vamos a necesitar cambiar algunas cosas. Si se fijan, pues aquí no están los datos correspondientes a lo que tengo acá. Es decir, en el 57 no hay 57 datos que se repiten. Entonces, para esto nos vamos a ir a seleccionar datos. Y en seleccionar datos yo voy a querer una sola serie. Es decir, voy a borrar la serie de la edad y la borro de este lado y solo voy a dejar la de frecuencias. Entonces hay dos cosas importantes. Bueno, aquí el nombre se lo puedo cambiar, pero ahorita no me interesa cambiárselo. Lo que voy a cambiar es el valor en Y. El valor en Y siempre tiene que corresponder a la frecuencia, es decir, a estos datos que tengo por acá. Y el eje horizontal, este que tengo por acá, va a corresponder a las edades, es decir, los títulos que va a tener esta parte de aquí, quiero que sean las edades comenzando desde el 3, entonces voy a colocar del 3 al 60. Doy clic en aceptar y ahora sí me aparecen todas las frecuencias de las edades. Pero bueno,
Si se fijan, esto como que no tiene mucho sentido porque se repite una, dos veces, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer en lugar de esta tablita que la voy a dejar por acá, es hacer una tabla de frecuencias agrupada que voy a tener por acá. Y bueno, esta es mi tabla de frecuencias agrupadas. Si se fijan, comienza en el 3 y termina en el 62. En este caso, ¿cómo saber cuál es la amplitud? Pues es igual a 12 menos 3. La amplitud en este caso es de 9 cada valor. Ustedes pueden colocar la amplitud que gusten, aunque recuerden que sí tenemos una forma de cómo optimizar esto por la regla con logaritmos o la regla de Sturges que también se utiliza. Entonces ustedes pueden hacerlo así o pueden colocar un intervalo que a ustedes les convenga. En este caso yo coloqué intervalos del 3 al 12, del 13 al 22, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya que tengo mis intervalos, voy a colocar las frecuencias. Aquí lo puedo hacer nada más sumando esta tabla del 3 al 12 por acá. Y con los siguientes números lo mismo, es decir, la suma de todos estos valores. Sin embargo, también podemos utilizar un condicional que se llama contar puntos y punto conjunto para determinar un rango específico. Yo por el momento lo voy a dejar así y en otros videos voy a explicar esta función. Y bueno, ya que tenemos esto, ahora sí vamos a graficar nuestra columna. Y la tenemos por aquí, en este caso del 3 al 12, entonces yo tengo que la frecuencia es 10, del 3 al 22 la frecuencia es 3, es decir, esta ya me salió como que bien, por así decirlo, desde un inicio. Y bueno, si me preguntan cuál es mejor para analizar estos datos, yo considero que esta es mejor hacer intervalos en las edades, es decir, tener una tabla de frecuencias agrupada y no tenerlo de esta manera. Pero bueno, cada quien decidirá cuál es la manera más apropiada para organizar los datos que se le presenten. Ahora, algo que yo voy a colocar también es las leyendas. Voy a agregar las leyendas por acá. En el título vertical voy a poner frecuencia y voy a agregar una leyenda, un título horizontal por acá. Voy a agregar edades. Y de este lado voy a colocar mi título, gráfica para tabla con datos agrupados y listo, ya tengo mi gráfico y lo mismo puedo hacer con la de acá. Ahora me voy a ir con esta que es la de peso y voy a comenzar nuevamente con esto del histograma. Nos vamos por acá, histograma. Y en esta es súper importante tener en cuenta ahora sí esto del paréntesis y el corchete, porque ahora no son números enteros, ahora son números reales y este número va a tener decimales, entonces hay que tomar en cuenta bien desde dónde a dónde lo voy a tomar. ¿Qué quiere decir? Bueno, que este primero va del 31.55, es decir, desde aquí hasta el 46.55, es decir, hasta acá porque el siguiente ya es 48. Entonces, todos estos datos son los que yo voy a contar. Si no los tienen ordenados, pues lo único que hay que hacer es irnos acá a datos, ordenar y listo, para que no se nos vaya ninguno. Entonces, estos son los datos que vamos a tener en este intervalo y de este lado, pues los que están por acá. Ahora, si yo quiero tener, nuevamente doy un clic por acá a que me aparezca esta opción de los rangos y voy a decirle el ancho del rango lo quiero de 10 en 10, por ejemplo. Entonces me va a ir colocando los anchos de 10 en 10. Los quiero de 15 en 15. Me va a ir colocando de 15 en 15 o le puedo indicar que me diga el número de rangos. En este caso yo quiero, por ejemplo, que sean 6 rangos y entonces me va a decir dónde están la mayoría de los datos que se encuentran por acá. Para los datos continuos, como el peso, la estatura, etcétera, la mejor manera de graficarlos es esta, con un histograma. Y ahora, si quiero hacer esta tabla de frecuencias porque necesito, además de hacer este histograma, otras cosas, lo que puedo hacer es lo mismo, determinar cuántos intervalos voy a tener. Esto se puede hacer con la regla del logaritmo. En este caso, la regla del logaritmo es igual a log de el número de datos que tengo.
tengo yo en este caso 33 datos, entonces es log 33 entre logaritmo de 2. Y bueno, si lo tomamos con un solo decimal, tenemos que esto es 5.0, es decir, 5 intervalos vamos a formar. Y para saber qué amplitud tiene, en este caso estos son número de intervalos, para saber la amplitud de mi intervalo, que sería por acá tener en cuenta el máximo, el mínimo, para saber el rango. Entonces voy a hacer esta operación primero, el máximo de mis datos que tengo por acá, que va de A2 a 34, y el mínimo, que va de A2 a 34, y pues el rango es la resta de estos dos. Es decir, este es el rango de mis datos. Ahora, ya teniendo el rango de mis datos y el número de intervalos por acá, la amplitud va a ser igual al rango de datos dividido entre el número de intervalos. Voy a tomar decimales por aquí, hasta un decimal me va a quedar 11.3. Esa va a ser mi amplitud. ¿Qué quiere decir? Bueno, que mi primer dato va a ir corchete desde mi primer dato, que es 31.55, y le voy a sumar la amplitud, en este caso 31.55 más 11.3 es igual a 42.85. Cierro con paréntesis, que este número no lo voy a tocar, y acá sí lo voy a tocar, 42.85 hasta 42.85 más 11.3, que es 54.15. No voy a tomar en cuenta este dato y ahora lo voy a tomar en cuenta abajo, y así me voy con el resto. Y listo, aquí tengo mis 5 intervalos con una amplitud de 11.3. Si se fijan, en algunas ocasiones me voy a pasar por poquito, pero no pasa nada, o sea, igual voy a contar, lo que importa es que contemos todos los datos. Y entonces aquí tengo que contar todos los valores que se encuentren en este intervalo, que es el naranja. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces lo repetimos. De este lado tenemos del 42.82 al 54, que estamos por aquí. Todos estos valores que coloco en morado. Entonces aquí tengo, si se fijan, aquí Excel dice que tengo un recuento de 13. Y así me voy con todos. Y bueno, una vez que ya tengo el conteo de todo esto, puedo hacer mi tabla. Entonces yo voy a tomar estos datos, voy a insertar, y en este caso voy a decidir hacer esta tabla de columnas que tengo por acá, que si se fijan, en este caso sería la de histogramas, nada más que para que sea un histograma regularmente esto tiene un ancho prácticamente de aquí hasta acá. Entonces, y bueno, aquí lo único que hay que hacer para hacerlo ancho es cambiar este de aquí a 0. Entonces, ya que lo tengo en 0, pues este podría ser el equivalente al histograma, digamos, de una manera manual, sin que Excel lo haga automáticamente. Y ahora nos vamos a ir a el sexo, que lo tenemos por acá, que en este caso tenemos femenino y masculino. Para el sexo vamos a utilizar una tabla de frecuencias también, femenino y masculino. Y bueno, para contar de una manera más eficiente esto hay dos formas. O lo podemos hacer ordenando de menor a mayor y simplemente contando cuántos femeninos hay por acá. En este caso tenemos 18 femeninos. Voy a colocarlo aquí, 18. Y masculinos tenemos 15. Entonces esta es una manera bastante rápida, pero si queremos hacerlo también con fórmulas de Excel, lo que tenemos que hacer es nuevamente contar puntos y, tomo mi rango de números, coma, mi criterio lo voy a escribir con estas comillas y voy a escribir femenino, porque quiero que me cuente si hay femenino, o también lo que puedo hacer, si se fijan es lo mismo, o también lo que puedo hacer es decirle que me cuente este de acá, que también van a ser 18. Entonces voy a hacer lo mismo para este, para que me cuente el de masculino así, y van a ser 15. Bueno, ahora, si yo tengo esto, una tabla a lo mejor como la de
como esta, pues no sería lo más óptimo. A lo mejor esta es una buena opción, el pastel, este que tenemos por acá. Este es muy utilizado para datos cualitativos nominales porque nos dice, bueno, nada más en contraste qué porcentaje hay de uno y de otro. Si quisiéramos hacer un histograma o algo así, es decir, nada más seleccionando los datos y ni siquiera me da un gráfico recomendado, pero en el histograma cuando quiero hacer esto, pues no, ¿verdad? O sea, se vuelve ahí medio loco el asunto y no lo hace bien. Entonces, mi consejo es que para datos nominales, como en este caso sería femenino y masculino, tengamos esta gráfica de pastel. Y en este caso les va a dar estas leyendas para identificar qué color es de cada uno. Y esto está muy padre porque si vemos, pues aquí lo que nos dice es que hay más datos femeninos que masculinos en este caso. Entonces, aquí le voy a cambiar a tabla de frecuencias. No agrupada, pero en este caso nada más tabla de frecuencias y recordemos que podemos cambiar el título y todo lo demás. Y por último me voy a ir a esta parte de dominio en Excel que sería como el 5 el mejor dominio y el 1 el peor dominio. Y vamos a ver qué pasa cuando yo hago un histograma para este. Vean que no tiene pues mucho sentido, igual y me agarra del 1 al 2.4, pero no tiene sentido hacer esto porque son solo 5 números, entonces un histograma para cuando yo tengo este tipo de datos o este tipo de variable que es del 1 al 10, del 1 al 5, lo mejor es hacer una gráfica de columnas como esta. En este caso yo la creé, pero vean cómo me la da, o sea, no se le entiende nada del 1 al 33 y pues no tiene sentido. Lo que quiere decir que para esto yo forzosamente necesito una tabla de frecuencias. Y entonces para esta lo que me voy a necesitar es una tabla de frecuencias no agrupada. En este caso voy a tener datos desde el 1 hasta el 5, siendo 5 el mejor y 1 el peor. Y ahora sí voy a ver cuántas veces se repite cada uno. Lo mismo podemos ordenar los datos y ver que, por ejemplo, para el 1 se repite un recuento de 4 veces, pero también podemos utilizar esta fórmula súper sencilla de contar puntos y tomo mi conjunto de datos que va desde A2 hasta A34 y mi criterio va a ser que me cuente si está aquí este número. Y finalmente colocamos los signos de pesos para fijar los datos y listo, aquí lo tenemos. ¿Qué quiere decir? Que el 5 se repite 5 veces. Vamos a comprobarlo. El 5 se repite 5 veces. Perfecto. Voy a borrar esta que no me sirvió de mucho y ahora voy a graficar esta edad contra frecuencia. Me voy a insertar columnas y nuevamente no me da los datos ordenados como yo quiero. Voy a tener una sola serie de datos, es decir, si yo seleccionara hombres y mujeres, la edad de hombres y mujeres por aparte, aquí tendría una serie de hombres y una de mujeres, pero en este caso es una sola, todos mis datos están juntos, entonces yo solamente necesito la de frecuencia. Para los valores en Y voy a tener estos valores de por aquí y las categorías del eje horizontal van a ser estas que están por acá. Doy clic en aceptar y listo, ya tengo todos mis valores. Yo puedo cambiar a lo mejor si no me gusta el ancho, que sea un poquito más gordito, por ejemplo por ahí. Puedo cambiar el color, puedo cambiar muchas cosas. En este caso, esta leyenda no la necesito porque no tengo hombres y mujeres, tengo solamente los azules y la voy a dejar así. Entonces, una vez que la tengo así, puedo agregar mis elementos que yo regularmente pongo los ejes horizontales y verticales. Entonces, en este caso, no es edad, en este caso son los nivel de dominio. Nivel de dominio. Y por acá voy a tener las frecuencias. Siempre en el eje Y voy a tener frecuencias. Por acá voy a tener mi gráfico que a lo mejor coloco nivel de dominio de Excel
de los sujetos de estudio. Y listo, ya tengo mi gráfica. Ahora, ¿podemos cambiar las gráficas? Sí, de este lado puedo ver si puedo cambiar esta con las gráficas de barras, pero estas gráficas de barras no son para nada recomendadas en los datos ordinales. Los datos ordinales necesitan como un orden específicamente. Entonces, los más comunes pueden ser, por ejemplo, las líneas, ¿no? Para ir viendo alguna tendencia, es decir, la mayoría se encuentra por aquí en el 3 si se fijan, ¿no? Este es el más grande. Otro muy conocido también puede ser el de dispersión, por aquí, que también se utiliza mucho en pronósticos, o este que ya teníamos de columnas, es decir, algo que me dé como de menor a mayor, no gráficas de pasteles. Entonces, esta es mi recomendación y espero que les sirva para la organización de sus datos.